esa invasión que empieza y no nos van bien las cosas. Por lo pronto, la primera batalla importante que hay, al primer tercio se lo comen con patatas. Como dicen, y como ha dicho don Jesús, los alemanes salen huyendo. Y entonces ya empieza, digamos, la tercera y parte importante de la novela, que es la reconquista, he querido llamarlo así, reconquista, que es donde ya se pone Alba en camino, al frente de sus tropas, y puede que no salga en ningún libro de historia, pero les damos una soberana paliza de mucho cuidado. Pues eso ocurrió así, y como tal he querido contarlo. Quizá no esté reflejado, como he dicho, en los libros de historia. Me paro justo al final del año 1568. A partir de ese año empezarían más problemas. Pero bueno, mi novela termina ahí. Quizá con la idea de, como ha dicho don Jesús, escribir una segunda parte, que en la mente está. Además, transcurriría aquí muy cerca también, porque si Dios quiere, en algún momento lo haré. Y trataría de la rebelión que hubo en las Alpujarras, de los moriscos que quedaban, y que comenzó justamente en diciembre de 1568. Es más, al protagonista lo traigo de Flandes y lo pongo en Madrid para tenerlo preparado, ¿no? Y poca cosa más. Decir que escribirlo es pesado. Hay que leer, releer, volver a leer, quitar, volver a mirar, volver a leer, muchas cosas. Pero que la satisfacción que siente uno de escribir 50 páginas, de escribir 600, de escribir 1200, yo creo que cualquiera que lo haya escrito sabe lo que es. Y verlo aquí, pues más todavía. La verdad que me siento muy orgulloso, aunque algunos me digan, no se te nota, lo estoy. De mi trabajo y sobre todo de que a los que lo lean les guste, y si no les gusta, pues al menos que hayan aprendido algo, que es también otra de mis ideas del libro. Pues nada más, yo creo que más o menos tengo dicho todo. Si queréis preguntar algo, estamos aquí, tanto don Jesús como yo, para satisfacer cualquier duda. Si no, voy a beber un poco de agua porque tengo la boca seca. Acabo de ver que estoy ahí calvo totalmente. ¿Alguna preguntita? ¿Nadie se anima? Pues venga. En primer lugar, felicitarte porque todos los que te conocemos mínimamente sabemos lo que siempre has deseado escribir y completar una obra, y también sabemos bien cómo te gustan los temas históricos. Efectivamente, yo verte ahí entre esos dos libros que se me antojan columnas salomónicas, ¿verdad? Ya vamos viendo por lo menos la carátula del libro. Yo en realidad ya tengo ganas de que me regales un par de ellos. Tu hija tiene el libro en mi casa. Ya me dijo. Y efectivamente yo te estaba escuchando ahora y sobre el Camino Español se refieren muchísimas historias, tratados de historia, y yo siempre me he preguntado una cuestión que a lo mejor es de perogrullo, pero probablemente tú, habiendo leído mucho más, pues podrás hablar sobre el asunto, y es el desplazamiento de las tropas a lo largo del camino. Requería de una logística, de una infraestructura, que yo siempre me he preguntado cómo se podía proveer de vituallas, de cocina, de alojamiento, cómo se organizaba toda esa administración de las tropas que se desplazaban durante tantísimos días a lo largo de un camino tan largo. Pues no era fácil. Concretando con el Camino Español, 3 meses antes del posible envío de los tercios a Flandes, desde la Lombardía que salieron,
Ya se mandó ahí un cartógrafo, ingenieros, para preparar el camino, porque tenían que pasar lo que actualmente era la parte, digamos, norte de Italia, que era el Ducado de Saboya, pues nieves prácticamente en junio, en julio, que era el Monte Cenis, me parece recordar. Y eso pues hacía falta prepararlo. O sea, no es lo mismo pasar comerciantes, que era el camino español como tal, antes era utilizado por comerciantes. Pero claro, militarmente creo que se utilizó unos años antes para hacer volver a las tropas, y no todas. Entonces, pues claro, mandar de repente cerca de 15.000 hombres, pues era una auténtica barbaridad. Así, sin tenerlo preparado. Entonces, pues normalmente se enviaban un día o dos tropas de vanguardia que llevaban preparados a representantes militares y de logísticos, ingenieros, que preparaban el camino pues eso, para las tropas que iban a ir 2 días antes. Preparaban sitio para dormir, buscaban comidas pues en los poblados que había, la compraban y todo eso, y tenerlo todo preparado para que cuando llegasen las tropas pues tuvieran, digamos, lo mínimo imprescindible para poder seguir avanzando. Cosa que en la novela se podrá ver, no se lograba muchas veces. No siempre tenían donde dormir. Directamente cogían un poblado y los que cupiesen, sí cabían. Los que no, pues al aire libre. También era junio y julio y no era invierno, ¿no? Pero que no siempre era posible. Después, la problemática que antes lo he comentado del pasar por diferentes territorios. O sea, digamos, en Italia, la parte norte de Italia no había problema porque el Ducado de Milán era español. Pero ya empezamos con el Ducado de Saboya, que aliado de los españoles, pero bueno, ya tenía sus dificultades. Después pasamos desde allá arriba por el Franco Condado, la Lorena. Todos esos territorios, aun siendo, digamos, españoles o aliados a los españoles, tenían una serie de tratados que las tropas no podían quedarse uno o más días en un mismo sitio. Porque se consideraban, sobre todo con los franceses, donde estaba la otra parte del tratado, que si se quedaban por ahí merodeando más de 2 días o 3, pues se consideraba como una especie como de acto de guerra contra ellos, ¿no? Entonces había que tener un cuidado impresionante al avanzar, ¿no? Y la logística era, vamos, apabullante, porque no solamente iban 15.000 soldados, iban los comerciantes que iban con ellos, familias enteras, prostitutas que eran, vamos, decían, llega un momento en que para que un ejército pudiera luchar al día siguiente tiene que haber casi una mujer para cada 3 hombres. Había incluso hasta estadísticas sobre eso, ¿no? Sí. La expedición del Duque de Alba, 1.000 prostitutas, de las cuales 200 ricamente vestidas. Exactamente, eso es un reflejo que pone ahí, que en la expedición iban 1.000 prostitutas, de las cuales 200 ellas, digamos, de ricamente vestidas, o sea, que tenían, digamos, algo de dinero ya. Algo harían. O sea, que era un problema enorme. O sea, en el sentido de, si lo es actual, imaginemos para lo que era mandar en ese periodo de tiempo, pues, y además un sitio complicado para avanzar, que era por lo pronto pasar los Alpes. Ya lo hizo Aníbal con más gente, pero bueno, no lo íbamos a hacer nosotros. Al contrario, pero bueno, que es complicado. Era complicado y creo que lo hicieron bastante bien. Fue un camino que se utilizó durante bastantes años, cambiando. Había varias, digamos, vías transitorias, digamos, paralelas que se podían utilizar y que ya en un futuro, cuando empezamos a perder, digamos, esa importancia del imperio, ya cambió también. O sea, ya tuvimos que elegir por otros caminos suizos, más alejados de lo que eran más rectos, porque simplemente perdimos la influencia en esa zona o se convirtieron en nuestros enemigos. Así que te digo, complicado. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Una pregunta, ¿por qué un libro tan extenso?